En este video te voy a contar cómo hacer estos tallarines sin gluten, sin aceite y sin huevo. Te van a sorprender. Y como bonus de esta receta te voy a explicar cómo sustituir el queso rallado por una opción 100% vegetal y saludable. Vamos a comenzar primero con la receta de la masa de tallarines sin gluten. Vamos a usar media taza de hojas verdes, media taza de agua, procesamos muy bien y te cuento que podés usar cualquier hoja verde. Podés usar espinaca, acelga, podés usar perejil o cilantro. Las hojas verdes que más te gusten las podés usar en esta receta. Sumamos un cuarto de taza de semillas de chía. Procesamos muy bien hasta que las semillas se desarmen y vamos a obtener esta consistencia elástica, esta consistencia que nos va a servir para ligar, para que la masa nos quede como si tuviera gluten, pero no va a tener gluten. Vamos a sumar una cucharadita de sal, una cucharadita de cúrcuma y para potenciar los beneficios de la cúrcuma vamos a usar pimienta negra. Vamos a ir incorporando de a poco la harina. Estoy usando harina de arroz. Te cuento que también podés usar harina premezcla y vamos a ir haciéndolo de a poco para que la masa nos quede con una consistencia suave. No tenemos que colocar rápido la harina porque quizás la masa queda muy dura, entonces hay que incorporarla de a poco y es mucho mejor si vas haciéndolo con las manos, como estoy haciendo yo. Vas integrando la harina y vas armando un bollo. ¿Te está gustando? Compartí la receta para que más personas puedan disfrutar de estas recetas 100% vegetales y saludables. Vas armando la masa. La idea es que la consistencia de la masa te quede lisa, que te quede suave, que cuando la toques sientas que está blanda. No húmeda, no tiene que quedar húmeda porque si no cuando la estires se va a romper. Tampoco tiene que quedar seca. La dejamos descansar más o menos 10 minutos y comenzamos a estirarla. Mira, me quedó un poquito de harina de arroz. Esa harina de arroz va a servir para que pueda terminar de estirar la masa y armar los tallarines. Voy a usar un rodillo directamente. No tengo que usar plástico por arriba y plástico por abajo porque esta masa queda espectacular. Esta masa, mira cómo queda. Queda elástica. Es una masa sin gluten que si la haces con la medida justa de harina, la consistencia justa, vas a ver que te va a quedar súper bien y la vas a poder usar no solo para hacer tallarines, sino que también vas a poder hacer ravioles, sorrentinos, podés usarla como masa de empanada, podés usarla como masa de tartas saladas, podés usarla en lo que quieras, queda fantástica. Una vez que estiraste bien, que lograste que te quede un grosor bien finito, mira, así vamos a armar un rectángulo con la masa. Voy a cortar los sobrantes por arriba y por abajo, que después estos sobrantes los voy a volver a estirar y voy a volver a armar. Mira, de esta forma vas a ir enrollando la masa para cortar los tallarines. Es importante que siempre coloques un poquito de harina por abajo y un poquito de harina por arriba. Y con un cuchillo vas a ir cortando de acuerdo al grosor que a vos te guste. A mí me gustan así, más gruesos los tallarines. Hay personas que les gustan más finitos. Y eso lo vas a ir haciendo a tu gusto, vas a ir cortando. Trata de que todos te queden del mismo grosor para que cuando los cocines se cocinen parejo. Y ya, mira, los vamos a estirar de esta forma. Acordate que siempre un poquito de harina para que no se peguen. Si tienen harina no se van a pegar. Y una vez que los estiramos a todos, los vamos a colocar en una bandeja. Si no los vas a cocinar ahora, en el momento, yo te sugiero colocarlos en un recipiente cerrado, si es posible en una bolsa, porque de esa forma van a conservar la humedad justa. Guardalos en la heladera, refrigerador o nevera, los podés guardar por hasta 3 días y los podés cocinar directamente.
de la heladera van a el agua. ¿Cómo se cocinan? Yo te cuento cómo se cocinan. Vamos a calentar agua, abundante agua, ¿sí? Voy a usar una olla grande, vamos a calentar el agua y vamos a colocar un poquito de sal en el agua. Mientras se calienta el agua, voy a preparar el sustituto del queso rallado, una opción deliciosa y nutritiva. ¿Conoces estas castañas? Castañas de Pará, también conocidas como nueces brasileras, castañas amazónicas, son un superalimento. Son realmente un superalimento. Te voy a dejar la descripción de todos los beneficios de estas castañas y lo que vamos a hacer con las castañas es tostarlas. Las vamos a tostar cuando comienzan a sentir ese olorcito rico de estas castañas. Las vas a colocar en la procesadora, las procesás hasta molerlas y puedes agregar sal, cúrcuma, pimienta y tenés el sustituto ideal del queso rallado, una opción 100% vegetal, realmente deliciosa que te sirve para guisos, sopas, ensaladas. ¿Cómo cocinamos los tallarines sin gluten? Los vamos a colocar en el agua cuando el agua hirvió. 5 minutos, ni un minuto más. Colocaste los tallarines en el agua, pones el temporizador 5 minutos y después de 5 minutos los sacás y van a estar listos para servir. Y le puedes agregar las castañas molidas o puedes sumar la salsa que más te guste. En total, esta cantidad que hice de tallarines es para 3 porciones. Tenés que probar esta receta porque estos tallarines sin gluten caseros quedan realmente increíbles. Si querés sorprender a la familia y a los amigos el fin de semana, prepara esta receta y después contame en los comentarios cómo te quedaron.